Bueno, buenos días. Esta es nuestra presentación de física mecánica, trabajo investigativo, presentado por Andrea Medina Salas, Natalie Montoya Ariza, Javier Esteban Vargas y Mixer Gali Varela. Esta es nuestra tabla de contenidos, tema, problemática, objetivos, introducción y demás. Observamos acá el tema y la problemática. Nuestro tema principal es la problemática en la enseñanza de los vectores y cantidades vectoriales hacia los estudiantes. La problemática es la dificultad en los estudiantes de entender el concepto y la aplicación y facilidades de vectores y cantidades vectoriales. Uno de nuestros objetivos es definir las cantidades vectoriales comunes en física, teniendo en cuenta magnitud y dirección. Establecer la relación entre vectores y cantidades. Indagar en los estudiantes sobre las dificultades en entendimiento y vectores, cantidades vectoriales. Y por último, plantear estrategias pedagógicas para la enseñanza de vectores y cantidades vectoriales. Nuestro resumen es que desde el escenario pedagógico en común, en muchos casos, se evidencia la dificultad en los estudiantes para aprender los conceptos básicos de vectores y sus partes, como lo es el desarrollo numérico y los componentes fundamentales en el universo de la física. Las dificultades en la conceptualización, entendimiento de procesos matemáticos, lógica de formulación y cuantificación de principios ha dificultado la relación en el desarrollo de temas para aplicación de todos los conceptos dentro de un mismo campo de conocimiento frente a este panorama, en este caso puntual. Nos centramos en la problemática y en la enseñanza de los vectores y cantidades vectoriales. Nuestro abstract. Abstract. Difficulties in the conceptualization and understanding of mathematical process, formulation, logic, and quantification of principles has made it difficult to relate and develop topics that apply all test concepts within the same fields of knowledge. Against the background, in this specific case, the research focus on the problem of teaching vectors and vector quantity. In the first instance, it allows for an academic panorama where consequences and difficulties in learning the subject is expressed, followed by conceptualization and general definition of the problem subjects to work on, in order to determine the pedagogical strategies that allow the solved problem to understand and vectors and scalar quantities. It is determined that a vector in the segment pointed from a point in space usually represents a magnitude in a certain direction, and in one of sentence, it's a great important physics and it allows better description and understanding of the phenomenon. Introducción. Desde la academia universitaria se ha evidenciado en diferentes estudios la problemática de la enseñanza de vectores y cantidades vectoriales. La dificultad muchas veces tiene origen en la falta de un consenso general que permita una definición de los temas a tratar. Una vez determinados los conceptos, esclarecer el panorama y las definiciones, y esto permite alcanzar el desarrollo pedagógico. La importancia de los vectores en física radica en la representación y el cálculo de magnitudes vectoriales como desplazamientos, aceleración, velocidades y fuerzas. Estos vectores permiten realizar operaciones entre sí para encontrar dimensiones, dirección y sentido. Dentro de las estrategias pedagógicas hay distintos elementos como software, que son programas que contribuyen al entendimiento y la simulación de casos más cercanos a la experiencia vivida. Genera escenarios basados en situaciones reales, por ende más cercanos al conocimiento sensorial de sus aprendices. Como metodología se puede definir las cantidades vectoriales comunes en física, teniendo en cuenta la magnitud y dirección. Con eso se puede definir el concepto de vector como un segmento de recta, que se puede encontrar además tres tipos de elementos: módulo, dirección y sentido. Esto facilita definir las operaciones entre vectores como suma, resta y multiplicación como vector o escalar. Una magnitud escalar es aquella que puede completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades, como por ejemplo el tiempo, la temperatura y la rapidez. Una magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, debemos especificar su dirección y sentido.
Para generalizar la teoría entre vectores y la relación existente para operarlos entre sí, nos aporta para el desarrollo en física cantidades vectoriales que representan un número, una cantidad, una dirección y un sentido, especificadas por una magnitud y una dirección, por ejemplo, la velocidad con la que viaja un auto, el desplazamiento de una pelota o la caída libre de un objeto. En segunda instancia, evaluaremos la posición de nuestro segundo actor. Para ello se indagó una encuesta a los estudiantes sobre las dificultades en el entendimiento de vectores y cantidades vectoriales. Algunos conceptos teóricos son vector. Se determina como vector a un segmento de recta cortado a partir de un punto en el espacio cuya longitud representa una magnitud en una dirección determinada en uno de sus sentidos. Coordenadas. Son la denominación del cartesiano, se introdujo en honor a René Descartes, quien las utilizó por primera vez de manera formal. Suma de vectores. La suma de vectores es la unión de vectores a través de juntar la parte delantera de un vector con la parte trasera de otro y cumple con la propiedad conmutativa. Resta de vectores. La resta es una operación que se realiza con estos dos segmentos. Para realizar la resta de dos vectores, lo que se hace es tomar un vector y sumarle su opuesto. Vector equipolente. Los vectores son equipolentes cuando tienen igual módulo, dirección y sentido. Vectores fijos. Un vector fijo es el representante del vector libre, es decir, los vectores fijos tienen el mismo módulo, dirección y sentido y el mismo origen. Vector ligado son los vectores equipolentes que actúan en la misma recta, es decir, vectores fijos que tienen el mismo módulo, dirección, sentido y se encuentran en la misma recta. Y por último, vectores concurrentes, que es la clase de vector que se define porque tiene el mismo origen. Encuestas. Como parte de la metodología, que fue lo que explicó nuestro compañero, se planteó para el desarrollo del proyecto la aplicación de unas encuestas. En estas evaluamos la posición de los estudiantes sobre las dificultades en los entendimientos de vectores y cantidades vectoriales. Para ello se propuso el desarrollo de unas encuestas en el cual se les preguntaron 7 preguntas. La primera era cuáles eran las dificultades en el entendimiento de vectores. La segunda, si conocían las operaciones posibles entre vectores. La tercera, con qué temas relacionaban las cantidades vectoriales. ¿Qué metodología les gustaría implementar para el entendimiento de vectores? ¿Cuál consideraban que era la importancia de las cantidades vectoriales para el desarrollo metodológico en sus clases de física? La sexta, ¿qué estrategias o metodologías de enseñanza manejaban para el desarrollo de sus temas en clase? Y la séptima, ¿qué estrategias de enseñanza les gustaría mejorar o implementar para el entendimiento de los vectores y cantidades vectoriales? A continuación, ahí en la imagen estamos viendo el modelo de encuesta que se les aplicó a cada uno de los estudiantes. Fueron más o menos 20 encuestas que se desarrollaron a distintos estudiantes universitarios que se veían involucrados en temas de física. Igualmente en el documento adjunto se dejó el anexo de todos los resultados de las encuestas y acá está la tabulación general por pregunta de lo que obtuvimos. Para el caso de la primera pregunta, que era cuál consideraban que era la mayor dificultad en el entendimiento de vectores, las opciones que teníamos eran A, entendimiento de conceptos, B, aplicación de los conceptos, C, graficación de vectores, D, conceptualización del problema, o E, todas las anteriores. En este caso, para esta pregunta, obtuvimos que la mayoría de estudiantes indicaron que el problema radicaba en el entendimiento y la conceptualización del problema a la hora de verse involucrados los conceptos, seguido de la aplicación de conceptos y graficación de los mismos. Ahora, para el caso de la segunda pregunta, que era si conocían las operaciones posibles entre vectores, las opciones eran sí o no, y si las conocían, ¿cuáles? Para este caso, obtuvimos que fue un 50-50. La mayoría conocían, la mitad conocía
cuáles eran las operaciones y entre estas destacaron la suma, la multiplicación, el producto escalar y el producto punto. Para nuestra tercera pregunta, que era con qué tema relacionaban las cantidades vectoriales, las opciones eran dirección, magnitud, desplazamiento, fuerza, cantidad, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. En este caso, obtuvimos que la mayoría y el número que predominó fue que conocían todos los conceptos implicados en ello y el concepto más presente es evidencia en las respuestas de desplazamiento, magnitud y dirección. Para el caso de nuestra cuarta pregunta, era qué metodología les gustaría implementar para el entendimiento de vectores. Las opciones que teníamos eran software, análisis de problemas cotidianos y explicación audiovisual. En este caso, la que tuvo mayor votación fue software con un 50%, seguido de un análisis de problemas cotidianos con un 33% y finalmente una explicación audiovisual. La mayoría de estas encuestas no respondían que les gustaría implementar software o algunos programas de simulación que les permitieran tener como una experiencia más vivida acerca de la aplicación de los vectores y cantidades vectoriales. En nuestra quinta pregunta, que era cuál consideraban que era la importancia de las cantidades vectoriales para el desarrollo metodológico de sus clases de física, en este caso, como la pregunta era una pregunta abierta, lo que hicimos para sacar los resultados fue tabularlo en tres aspectos. El primero era si no sabían o no conocían su importancia. El segundo, donde planteamos que era una utilidad ligada a un enfoque académico, ya sea entendimiento, análisis o aplicación de conceptos. Y la tercera clasificación, que era de una aplicación profesional o aplicable en la vida diaria. En este sentido, hicimos nuestra tabla de no sabe o no conoce y ninguno respondió, me respondieron 0. Acerca de una respuesta ligada a la utilidad desde un enfoque académico, obtuvimos 15 respuestas, en el cual la conceptualización fue 4 personas, el análisis 6 personas y la comprensión 5 personas, y para la utilidad para la aplicación profesional o la vida diaria 3 personas. En este sentido, obtuvimos que el 83% de las personas ven una utilidad de los conceptos vectoriales desde un enfoque netamente académico, ya sea para el desarrollo de sus clases o otras materias, y dentro de la utilidad para la aplicación profesional. Según los estudiantes, también las cantidades vectoriales están ligadas con la utilidad desde un enfoque académico y la comprensión de ejercicios. Ahora, pues ahí en nuestra torta a mano derecha estamos viendo cómo se subdividió el enfoque académico, en el cual está la conceptualización con un 27%, el análisis con un 40% y la comprensión de ejercicios con un 33%. Ahora, para nuestra sexta pregunta, que es qué estrategias o metodologías de enseñanza manejan para el desarrollo de sus temas en clase, las opciones que teníamos eran A, tradicional de tablero, que es la que se usa más comúnmente en academia, B, audiovisual o software, y otra, y si era otra, pues ¿cuál de todas? Frente a esta pregunta, obtuvimos que el 50% respondió que tenían una metodología tradicional de tablero, seguido de un 28% que respondió que tenían ayuda audiovisual y un 22% software, algún otro elemento. Según los estudiantes, pues pese a que se aplica esta metodología, pues de ellos también les gustaría como implementar otros medios que les permitieran facilitar también su entendimiento y su proceso académico. Y ahí viene nuestra séptima pregunta, que es ¿qué estrategias de enseñanza les gustaría mejorar o implementar para el entendimiento de los vectores y cantidades vectoriales? Frente a esta pregunta abierta, también clasificamos las respuestas de los estudiantes en 3 aspectos. El primero, el software y simuladores como estrategia a implementar. El segundo, ejercicios prácticos ligados a la vida cotidiana. Y el tercero, ayuda audiovisual como estrategias de enseñanza a implementar para el entendimiento vector. Igualmente, en los anexos del documento se encuentran pues, cada una de las respuestas por si se quiere detallar sobre esto. Frente a esta clasificación, obtuvimos que en software y simuladores, 11 personas prefirieron esta, en ejercicios prácticos aplicables a la vida cotidiana 4 y en el video audiovisual 3 personas. Entonces ahí vemos nuestro diagrama de barras donde el software fue el que principalmente tuvo mayor acogida en los estudiantes y les gustaría implementar en el desarrollo de sus clases. Frente a esto, en nuestras conclusiones,
Y desde la metodología pedagógica, lo que se busca es que la estrategia de implementar software ayuda audiovisual pues se ha tomado en cuenta para que eso facilite y mitigue un poco el problema del entendimiento de vectores en los estudiantes. Desde las conclusiones, planteamos que el proyecto enfocado de un análisis metodológico permitió esclarecer conceptos vectoriales, magnitudes, operación de vectores y sus variantes, y donde a partir de esta conceptualización se estableció la base del estudio. Las encuestas realizadas también a los estudiantes universitarios y distintos a niveles académicos permitieron visualizar también los puntos de vista de los diferentes actores implicados en el proceso educativo, donde se evidenció también que muchos problemas estaban ligados a la falta de conocimiento sobre vectores, sus posibles operaciones, y también sumado a la carencia de nuevos modelos pedagógicos y estrategias de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de los niños. A partir de ello, pues se establece como esta aplicación de nuevos modelos de software y otras estrategias como un medio que facilite y solvente la problemática de cómo enseñar vectores y cómo aprender vectores de forma más fácil. Entonces ahí vemos en la siguiente diapositiva nuestras conclusiones. Durante la realización del taller, por medio de ejercicios y planteamientos, se determinaron diferentes medidas y cantidades vectoriales comunes en física, teniendo en cuenta su magnitud y dirección. Otra conclusión es que se planteó estrategias pedagógicas como encuestas para la enseñanza de las mismas, definiendo el concepto de vector y operación de vectores y sus variantes. Acá observamos la bibliografía donde sacamos toda esta información. Y acá tenemos un pequeño mensaje para finalizar nuestra presentación. Les habla Javier Esteban Vargas, Física Mecánica, Ingeniería Civil.